tocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó: no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro pues le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el otro le dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has sido vencedor. Entonces Jacob le hizo pregunta: dame a conocer tu nombre. Él le contestó: ¿mi nombre? ¿Para qué esta pregunta? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. El sol empezaba a dar fuerte cuando cruzó Panuel y él iba cojeando a causa de su cadera. Por esta razón, los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo, porque tocó a Jacob en su ingle sobre el nervio del muslo. Capítulo 33. Encuentro de Esaú y Jacob. En cierto momento, Jacob levantó la vista y viendo que se acercaba Esaú con los 400 hombres, distribuyó a los hijos entre Lía, Raquel y las 2 sirvientas. Situó a los de las siervas con sus hijos por delante. Detrás colocó a Lía con sus hijos, después a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de todos y se inclinó 7 veces hasta el suelo antes de alcanzar a su hermano. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó, echándose sobre su cuello. Lo besó y los dos rompieron a llorar. Levantó después la vista y al ver a las mujeres y a sus hijos preguntó: ¿qué tienen que ver todos estos contigo? Jacob le respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las sirvientas, las siervas de Jacob con sus hijos e hicieron profunda reverencia. Se acercó también Lía con sus hijos y se postraron. Por último, se acercaron José y Raquel y se postraron. Le preguntó Esaú: ¿qué significan todos aquellos grupos con los que me he encontrado? Respondió Jacob: esos eran para ganarme tu favor. Le dijo Esaú: hermano, yo tengo de todo, guardo a lo que es tuyo. Pero Jacob contestó: no, por favor, si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me he presentado ante ti como ante Dios y tú me has acogido. Acepta pues el regalo que te he traído, ya que Dios me ha favorecido y tengo de todo. Jacob insistió tanto que Esaú aceptó. Vamos, dijo después Esaú, pongámonos en marcha, que yo iré delante de ti. Jacob le dijo: mi señor sabe bien que los niños son delicados y tengo ovejas y vacas paridas, que si las hago andar muy apuradas en un solo día, todo el ganado menor morirá. Vaya mi señor delante de su siervo y yo caminaré con calma al paso del ganado, que viene detrás de mí, y al paso de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Respondió Esaú: por lo menos acepta que se queden contigo algunos de los hombres que me acompañan. Jacob replicó: no es necesario, si tengo paz contigo. Aquel mismo día regresó Esaú a Seir y Jacob se dirigió a Sucot, donde se construyó una casa e hizo chozas para sus rebaños. A esto se debió que aquel lugar fuera llamado Sucot, o sea, chozas. Regresando a Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en el país de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 monedas de plata a los hijos de Amor, que era padre de Siquem, el pedazo de tierra en que había instalado sus tiendas. Allí construyó un altar, llamado a este lugar el Dios de Israel. Capítulo 34. Rapto de Dina, hija de Jacob. Dina, la hija de Lía, dio a Jacob, salió un día a visitar a las mujeres de aquel país. La vio Siquem, hijo de Amor, el Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la violó. Pero se quedó prendado de Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y cortejó a la muchacha. Entonces Siquem dijo a su padre: toma para mí esta joven. Jacob se enteró de que su hija Dina había sido deshonrada
Pero como sus hijos estaban en el campo con su rebaño, no dijo nada hasta que regresaran. Hamor, padre de Siquem, vino a hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, se enteraron de lo que había sucedido. Estos hombres se enojaron muchísimo porque se había cometido una infamia en Israel. Alguien había abusado de la hija de Jacob, cosa que no debía hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: Siquem, mi hijo está enamorado de la hermana de ustedes. Les ruego que se la den por esposa. Sean nuestros parientes, dennos sus hijas y tomen las nuestras. Quédense a vivir con nosotros, pues todo el territorio está a su disposición de ustedes. Habiten en él, muévanse libremente y adquieran propiedades en él. Siquem dijo al padre y a los hermanos de Dina: les ruego que me perdonen. Yo les daré todo lo que ustedes me pidan. Impónganme un precio y regalos de valor y yo les pagaré lo que quieran, pero denme a la muchacha por esposa. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor. Les hablaron con engaño porque Siquem había deshonrado a Dina, su hermana, y le dijeron: no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, pues entre nosotros eso es una vergüenza. Daremos nuestro consentimiento con una sola condición: que se hagan iguales a nosotros y se circunden a todos los varones que hay entre ustedes. Entonces daremos a nuestras hijas y tomaremos las de ustedes. Viviremos con ustedes y con ustedes formaremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestras hermanas y nos iremos. Estas palabras agradaron a Hamor y Siquem, su hijo. Entonces el joven no tardó en hacer lo que se le pedía, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Además, Siquem era el de más prestigio e influencia en la familia de su padre. Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a sus conciudadanos reunidos ahí. Les dijeron: estos hombres son gente pacífica. Dejemos que se establezcan aquí y se muevan libremente por nuestra tierra. Nuestro país es extenso y hay mucho lugar para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos las nuestras como esposas a ellos. Pero ellos ponen una condición para quedarse con nosotros y formar un solo pueblo, y es que todos los varones nos hagamos circuncidar, tal como lo hacen ellos. Si aceptamos sus rebaños, sus posesiones, sus animales, y todo lo que tienen será de nosotros. Hagamos pues lo que nos piden y que vivan entre nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad se dejaron convencer por Hamor y su hijo Siquem, y todos los varones de la ciudad se hicieron circuncidar. Al tercer día, cuando estaban más doloridos, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, agarraron sus espadas, entraron en la ciudad sin peligro y mataron a todos los varones. Mataron a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem se fueron. Los demás hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Se apoderaron de sus vacas, ovejas, burros y de todo lo que había en la ciudad, en el campo, y se llevaron como botín todas sus riquezas y a las mujeres y a los niños, y saquearon todo lo que encontraron dentro de las casas. Dijo entonces Jacob a Simeón y a Leví: me han dejado en mala situación y por culpa de ustedes me odiarán los cananeos y los fereceos que ocupan el país. Yo solo tengo unos pocos hombres y si ellos se unen para atacarme, me exterminarán junto con toda mi gente. Pero ellos respondieron: ¿y vamos a dejar que nuestra hermana fuera tratada como una prostituta? Capítulo 35. Jacob en Betel. Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel, allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel.
Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantó el campamento, un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí fue donde se había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut, o sea, llanto. Después se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y le dijo, bendiciéndolo, tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues, le puso por nombre Israel y agregó, yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac y le daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en el lugar en que se había hablado con Dios y derramó sobre ella vino y aceite. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel y faltando ya poco para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. Y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo, ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, que es Belén. Jacob puso una piedra de pie sobre su tumba y es la piedra de la tumba de Raquel que se ve hasta el día de hoy. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Migdal Eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel llegó a saberlo. Aquí tenemos una lista de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, hijos de Elía, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Recordemos que Dina también fue hija de Elía. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, la sirvienta de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Selfa, la sirvienta de Elía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Volvió Jacob a la casa de su padre Isaac, a Mambré, junto a Kiriat Arbe, es decir, Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 180 años, murió muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados. Los sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Esaú, capítulo 36. Esaú es el padre de los edomitas. Este capítulo 36 es sorprendente. ¿Qué razón había para conservar las listas de estos clanes de Edom, pueblo que solo les había interesado para someterlo? Tal vez haya que ver en ello el celo por no perder nada del pasado. Estos fueron los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó por esposas a mujeres cananeas, a Ada, hija de Elón, el hitita, a Olibama, hija de Ana, hijo de Sebeón, el jorita, y a Besemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Ada le dio a luz a Elifaz. Basemat fue madre de Rajuel, y Olibama tuvo a Jeús, a Ilejón y a Coré.
Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Tomó después Esaú